Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón que estudian toda la lección. Bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que promete transformar nuestra manera de ver nuestra fe. Y quiero decir que está acompañado de la fe y las obras. El gran debate de toda la historia cristiana: ¿qué es más importante, la fe o las obras, o las dos cosas juntas? Esta semana vamos a estar descubriendo de manera bien clara cuál es la parte más importante de nuestra fe. De tal manera que, por favor, apague su celular, deje las redes sociales como quizás Facebook, Instagram o cualquier otra plataforma de las redes sociales, porque esta lección es una lección que tiene una gran bendición. Por lo tanto, prepárese. La lección de esta semana es la lección número 4 y el título es Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento, parte número 2. Esta semana usted va a recibir grandes bendiciones. Esta semana, esta lección nos promete bendecirnos de tal manera que va a transformar nuestra vida. Y vamos a tener temas de grande importancia. Vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad con relación a hacer el bien, a cuidar a aquellos que están en necesidad, que tienen que ver las obras con la fe. Esto usted va a estar comprendiendo de manera muy clara, de tal manera que va a descubrir, aprender al estudiar grandes bendiciones, como por ejemplo, ¿qué significa estar vivos? Oiga, ¿qué pregunta? ¿Qué significa estar vivos? Usted va a estar comprendiendo esta semana con el primer tema. El segundo tema es ¿qué significa la visión del río en Ezequiel? ¿Qué significa esa visión que tuvo el profeta Ezequiel? Esta semana usted va a comprender de manera clara qué significa esta profecía o esta visión. Además de esto, va a comprender cómo la iglesia es una fuente de vida que salta para vida eterna. Cómo es que la iglesia es de bendición en esta sociedad, usted lo va a estar comprendiendo. Además de esto, va a comprender de manera clara los beneficios y obligaciones del jubileo. ¿Cuáles eran esos, podemos decir, sí, beneficios y obligaciones cuando llegaba el jubileo? Usted va a estar comprendiéndolo de manera bien clara esta semana. Y para terminar, vamos a comprender y a disfrutar por qué la iglesia es un agente de cambio y qué significa el mensaje del profeta Miqueas. De tal manera que abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave de la lección de esta semana o de memoria se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 47 y el verso número 9. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de esta lección, vamos a pedir en oración a nuestro Padre Celestial que nos dé la bendición de revelarnos en su palabra la bendición que tiene para ti y para mí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, venimos ante tu presencia, pidiéndote, Señor, que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que limpia nuestras almas, purifique nuestro corazón para estudiar toda esta lección. Bendícenos, oh Dios, danos la presencia de tu Espíritu para que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nos lleve a toda verdad. Tómanos en tus manos, bendícenos hoy y siempre al estudiar tu palabra, Padre, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos, a quien sea la honra, la gloria, el poder, la majestad por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien,
Ezequiel capítulo 47, verso número 9. Y dice así: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Es interesante leer este versículo porque él nos está diciendo que toda alma viviente, o sea, una alma viviente, una alma que vive, que nadare, oiga bien, tiene que nadar en estas aguas, por donde quiera que estas aguas entren. Dice que van a haber muchos peces, lo cual significa muchas almas. Pero dice que cuando estas aguas recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. En esta parte de este versículo nos muestra el profeta Ezequiel, el cual está narrando, que dice que le hizo volver luego, en el versículo 1, a la entrada de la casa, y aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa. Se refiere como que fuera la casa de Dios. De allí salían unas aguas que dice que salían del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia un lado derecho de la casa al sur del altar. Es interesante notar que dice que viene este ángel y mide con un cordel, y mide, dice, como 1000 codos. Después de esto dice que mira, de estos 1000 codos, dice que las aguas llegaban por los tobillos, como quien dice, al ojo del pie. Las aguas empezaron a subir. Pero dice que mide otros 1000 codos y después las aguas le llegan a la rodilla. Después mide otros 1000 codos y dice que llegaba a los lomos el agua. Y después de esto vuelve a medir, pero ya las aguas llenaban hasta el cuello al profeta, entonces tenía que nadar sobre las aguas. Yo no sé dónde te llegan las aguas del evangelio a ti, pero lo cierto es que algunos están por las rodillas, otros por el ojo del pie, otros por la cintura, otros por el hombro, y otros ya están nadando en las aguas del evangelio. De tal manera que esto es lo que nos está diciendo en este día de la lección, con solo la introducción de este versículo. A fines de 1960, en un vecindario se había convertido como en una zona de guerra. Era tanta la violencia, las pandillas, la droga y el crimen, que en realidad esa comunidad quedó con casas quemadas, con unas casas destruidas, y entonces los comercios cerraron. Además de esto, la droga y el crimen era el diario vivir en ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó? Ese lugar se volvió un lugar indeseable para vivir, un lugar que nadie quería estar. Mucha gente se fue. 26 años después, en 1986, una familia cristiana llegó a ese barrio. Al llegar a ese barrio, se mudaron allí y entonces empezaron no solamente a remodelar, a reconstruir la casa donde ellos vivieron, sino que además de ellos se les unió un pastor. Oiga bien, una familia cristiana se van a un barrio donde hay necesidad y un pastor, oiga bien, el pastor su vida da por las ovejas. El pastor va con las ovejas a buscar más ovejas. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, un pastor se unió a ella, restauraron 2 casas e hicieron en ellas un hogar. Las 2 familias pasaron tiempo en las calles mezclándose con los que permanecían en el área. Dios usó estas 2 familias para comenzar una iglesia que transformó la comunidad muerta. Su obra sigue todavía hoy. Cuando hay planes y se ejecutan esos planes de los miembros de la iglesia, y el pastor se une para guiar esas ovejas a ganar más ovejas, hay grande bendición. De tal manera, dice aquí, Dios usó estas 2 familias para comenzar una iglesia que transformó la comunidad muerta. Su obra sigue hasta todavía hoy. Dios puede usar a una iglesia en unas situaciones desesperadas. El Antiguo Testamento dice que llama al pueblo de Dios a revelar su carácter benévolo al mundo. En otras palabras, el carácter que tú debes de revelar al mundo es un carácter de bondad, de justicia y de misericordia para aquel que está necesitado, que tal vez está en los vicios, en la droga, en la promiscuidad, en cualquier situación.
Y de esta manera, el Evangelio es una bendición. Y de nuestro templo tienen que salir estas aguas que inunden, que salten para vida eterna. Veamos qué significa estar vivos en la lección del día domingo con el tema que es vivos en Cristo.